Amigos, amigas, amigues, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Nosotros. Hoy nos acompaña desde la ciudad de Junín nuestro querido amigo Santiago Balbín Gutiérrez. Él es un trans masculino, ¿no? Él es activista desde hace bastante tiempo, formó parte del colectivo Diversidades Transmasculinas, ¿no? Y hoy está con nosotros para conversar acerca de una nueva situación que se está planteando en el centro de nuestro país, específicamente en la región Junín. Muy buenas tardes, Santiago, tus palabras para con el público y bienvenido a una nueva edición de tu programa Nosotros. Gracias, Taira, por la invitación. Creo que sí, es muy importante hablar sobre qué es lo que está ocurriendo en espacios andinos, sobre el tema de las personas LGTB, las cuestiones del por qué hay una invisibilidad, pero también hay muchas reacciones frente a esto, ¿no? Sí, me parece muy interesante y creo que igual yo voy a hablar como desde mi perspectiva como otra masculinidad y creo que de esa realidad es como que la que me toca hablar hoy día. Es cierto. Yo inicié el programa hablando de que estábamos, vamos a decirlo así, buscando, indagando acerca de datos que se han dado con nuestra población durante este periodo de pandemia, ¿no? La situación nos puso en una emergencia nacional sanitaria en la que se restringieron muchas actividades, se vieron, vamos a decir así, suspendidos algunos de los derechos de las personas, y esto obviamente incluye a las personas de la comunidad LGTBIQ+. Básicamente, nosotros hemos andado por diferentes regiones conversando con diferentes personas, buscando primeramente la situación de las personas trans, hombres y mujeres trans, frente al COVID, ¿no? ¿Cuántos casos de personas trans han sido diagnosticadas con COVID? ¿Cuántas han podido sobrevivir? ¿Cuántas lamentablemente no han podido sobrevivir? ¿No? También hemos estado buscando, por ejemplo, vulneración de derechos durante esta época de pandemia, vulneración de derechos hacia personas trans en regiones. Y también hemos estado buscando, por ejemplo, diagnósticos de nuevos casos de VIH, porque sepamos de que en estos casi 2 años, toda la atención médica ha estado centrada en el tema del COVID y el resto de situaciones se han visto postergadas y algunas hasta totalmente suspendidas. Pero lo que no nos habíamos dado cuenta, y por eso estamos conversando contigo, es de que en regiones como Junín hay una total invisibilidad de estos casos, ¿no? Entonces, nos salta la pregunta, porque de hecho, en la región hay autoridades que se tienen que estar preocupando de este tema, porque es que no se ha hecho nada, porque es que no se tiene alguna data o porque es que no se sabe nada de los casos de personas trans que han visto afectada su salud en diferentes esferas en la región Junín. Yo creo que es muy importante mencionar que la labor de la sociedad civil LGTB es imprescindible, al menos para evidenciar justamente estas cuestiones, estas problemáticas, y también en el sentido del trabajo que se hace en la defensa y la garantía de los derechos de las personas LGTB. Y en ese sentido, al menos hablando del espacio de Junino de Huancayo, que Huancayo es como que su capital, eh, más o menos te diría que acá solamente hay una colectiva LGTB y las demás personas como creo que sus formas de unión, sus formas de verse, de apoyarse o de encontrar grupos de apoyo siguen siendo muy clandestinas, ¿no? Y creo que en ese sentido, por parte de funcionarios o personas que toman decisiones dentro de los espacios políticos y también gobiernos regionales aquí, no existe ninguna persona LGTB que haga cuestiones o que siquiera vea temas, ¿no? Y tampoco una persona heterosexual que diga como que esto es una problemática y se debe ver
con la urgencia o la prioridad que debe tomársele a una población en situación de vulnerabilidad. Y en ese sentido creo que todavía existe como, yo creo que un proceso en el que se encuentra el espacio como Huancayo en abrir como organizaciones o abrir como empezar a organizarse entre personas LGTB para hacer este tipo de cuestiones, ¿no? El que no existe evidencia sobre el tema en Huancayo, el que no existe evidencia del tema en regiones, es justamente porque no hay un total fortalecimiento sobre las personas LGTB fuera de Lima, ¿no? Y creo que aún es un reto a poder seguir cambiando, y creo que también en sí del compromiso que personas LGTB dentro de sus regiones ponen con respecto a su problemática. Y obviamente siento que es algo muy difícil porque creo que estos espacios incluso son más conservadores que la capital. Entonces, hay reacciones mucho más violentas y también hay reacciones como mucho más fuertes en contra de hablar sobre estos temas, ¿no? Sin embargo, sí existen personas que están haciendo todavía el camino para abrir este tipo de brechas y este tipo de limitantes. Me deja pensando mucho el hecho de que manifiestes que haya reacciones violentas, ¿no? Que puedan de alguna manera impedir la comunicación, la denuncia, la protesta de las personas. Sí, solo para contarte algo como muy cercano, para la Marcha del Orgullo de Huancayo, que es la segunda marcha que se dio este año, denunciaron a la directora, a la presidenta de Diversidad Huanca, ¿no? Que es Bélgica Ledesma. Entonces, la denunciaron la fiscalía y trataron de amedrentar el hecho de que hicieran esta marcha en Huancayo, ¿no? Al final, ella lo siguió haciendo y pidió los permisos que se deben pedir a las comisarías, etcétera, para una marcha que era pacífica. Y creo que justamente ese tipo de cuestiones, ¿no? Hay gente dentro de los espacios de gobierno que está en contra, hay otras que están a favor, o sea, pero son muchas más las que están en contra que las que están a favor, ¿no? Sí, pero lo que me preocupa es, se entiende que en nombre de la emergencia sanitaria, de evitar el contagio del COVID y todo lo demás, se haya intentado detener la marcha, pero la forma, ¿no? Como tú dices, amedrentando, amenazando, atemorizando, esto evidencia que el trasfondo es, voy a poner de pretexto, ¿no? La pandemia para simple y sencillamente prohibir, proscribir, arrinconar tu marcha, ¿no? Porque no me da la gana que salgas a la calle, ¿no? Ni Ahora, siquiera por eso, pusieron como que supuestamente íbamos a generar disturbio, como que íbamos a generar que las personas, o sea, no tenía nada que ver con pandémico, era como, estábamos mal influenciando el momento en el que íbamos a salir a marchar. Esa fue la justificación por la ¿cuántas cual marchas se han hecho en la denunciaron a la. Huancayo? ¿O Dos, esta era la nada más primera? dos. No, la primera fue el 2019, ya la segunda no se pudo hacer el Ujú, 2020, ujú. pero el 2021 sí decidieron como marchar y salimos a marchar contra todo pronóstico de denuncia, ¿no? O sea, se podría decir que las autoridades de la región en este momento ya conocían, ya sabían, porque durante su gestión ya se había hecho una marcha anterior. Entonces, Sí, esa motivación, vamos a decir así, perdón, no es COVID. Eh, esa idea, esa motivación no tenía nada de cierto porque ya había un antecedente de una marcha bien organizada, pacífica, con un recorrido,
¿no? Con responsabilidad hacia las personas que están marchando y hacia el público que está viendo, que está acompañando a la marcha desde afuera, ¿no? Entonces, sí, pues deja mucha preocupación. Otra cosa me quedo pensando es, en esta gestión regional o municipal, no ha habido ninguna intención de parte de las autoridades de gestionar espacios para que la comunidad LGBT, los colectivos, organizaciones, se acerquen a dialogar con ellos. De hecho, ha habido más el a estos espacios. ¿Podrías repetirnos Y porque ha como habido te un desfase en digo, el audio y no te hemos escuchado? allá, te estaba explicando que de hecho, en realidad, quienes se acercaron fueron sociedad civil, o sea, como te digo, Diversidad Huanca ahorita es la única organización LGTB en Huancayo. O sea, hay otras organizaciones de chicos gays en Huancayo, pero mayormente son como grupos de apoyo que no hacen necesariamente activismo político. Entonces, Diversidad Huanca se reunió, por ejemplo, con la Direza en el 2020 para ver justamente los temas de pandemia, los temas que muchas más trans como que no tuvieran alimentos, etcétera, ¿no? Incluso se logró que el gobierno regional diera como algunas, no, no era tampoco Al parecer estamos algunos teniendo problemas de víveres, agua conexión. uno de los espacios que más ha tenido apertura con respecto a esto. Y, perdón, Sí, te congelaste totalmente, Santiago. perdón, creo que fue mi internet, ¿verdad? Sí, 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 al parecer ha habido un pequeño problema ahí, no, normal, podemos retomar, no hay ningún problema. Ya, ¿en qué me había quedado? O quieres que vuelva a responder la pregunta? Vuelvo a responder. O sea, nos habías dicho de que habían grupos más bien que se habían estado preocupando por el tema de alimentos, ¿no? Grupos de apoyo que habían estado viendo la situación de algunas personas afectadas drásticamente por la pandemia, Sí, pero que activismo político como tal no hay, no se hace o no se visibiliza mucho. claro, sí, como te digo, solo hay una organización en Huancayo que hace como incidencia política, pero las otras organizaciones de chicos gays son como más para integración o grupos de apoyo, ¿no? Como conocerse entre personas LGTB, pero como te digo, es de más de chicos gays. Entonces, como te explicaba, ahorita Diversidad Huanca está haciendo como incidencia política con respecto a eso, ¿no? En el tema de los SEMS, en Direza, la Se Defensoría te del oye muy Pueblo, bajo, Santiago, muy bajito. ¿sí? Muy Sí, bajo. sí, sí. Ya voy a hablar más fuerte Ahora entonces. sí, sí. Ya. Entonces, Defensoría del Pueblo siento que ahorita está siendo como una de las instituciones que más apoyo está teniendo con respecto a las personas LGTB, incluso dentro de los espacios de OMPE, cuando se dio también el tema del voto trans, se logró que se conversara con algunas personas de OMPE, la OMPE también se acercó a nosotros, fue como ok, para avisarnos de que existía este protocolo de voto trans, ¿no? Porque según ellos hay algunas organizaciones que no saben de la existencia de este protocolo. Entonces, esos fueron, hay algunas acciones que se están haciendo dentro de estos espacios institucionales, ¿no? Pero igual sigue habiendo mucha, como te digo, reacción con respecto a eso, con respecto a que se hable sobre temas LGTB
con respecto a que se hable justamente de esta problemática. Desde el sentido, yo creo que también de estos prejuicios, ¿no? Como no son una prioridad, o por qué las personas LGTB deberían tener privilegios, etcétera, ¿no? Ciertas cuestiones que de cierta manera no aparecen dentro de la enunciación, pero sí cuando se actúa de ese tipo de formas, ¿no? Claro, Y creo, dímelo. podemos entender, por ejemplo, en el caso de OMPE, Ujú. podemos entender que ha sido una política que se ha gestado, no digamos desde una iniciativa propia, sino porque muchos de nosotros, te incluyo, he estado viendo, estuve viendo mucho en esa época tus posteos en Twitter, ¿no? Posteos que hicimos diversos activistas a nivel nacional en los que reclamábamos, por ejemplo, que en una primera vuelta a muchas personas trans se les impidió votar, se les dificultó la votación y que hubo que hacer denuncias, ¿no? Entonces, a partir de esta incidencia, es que parece que abrieron los ojos y empezaron a desarrollar esta famosa estrategia, porque no, aún no es una política pública, fue una estrategia momentánea del voto trans. Por ahí, por ejemplo, tenemos vamos a decir así, si es que se quiere llamar, un acierto entre una serie de vicisitudes y de negaciones al acceso de diferentes derechos en las personas. Ahora, dentro de las personas trans residentes, hablemos, por ejemplo, en Huancayo, que es la región donde tú estás, donde tú resides en este momento. Hablemos, por ejemplo, de hombres trans, que es un tema en el que tú puedes, del que tú puedes opinar. Más o menos, ¿se tiene una data de cuántos hombres trans hay en Huancayo? Y ojo, no estoy hablando solamente de hombres trans nacionales, sino también de migrantes. Mira, acá en Huancayo hay una cuestión, ¿no? Hay gente que migra, por ejemplo, de Ayacucho, también que migra de Huancavelica a Huancayo, porque Huancayo es como una ciudad mucho más cercana a Lima también, etcétera, ¿no? Es como una de las ciudades grandes, etcétera, donde hay supuestamente cosas, o el capitalismo Una puta. metrópoli, como se diría ¿no? En Sí. términos de una Entonces, metrópoli. decirte un número exacto de hombres trans, la verdad es que yo no conozco, sí creo que hay muchas, igual yo creo que hay muchos trans masculinos todavía, pero hay todo un tema de clandestinidad, como te digo, ¿no? No solamente por parte de trans masculinidades, sino también de personas LGTB, de que la visibilización de las personas trans o trans masculinos en este caso, implica el hecho de que la persona primero se reconozca como persona trans, que la persona como quiera ser visible como persona trans y decida vivir su vida como una persona trans, ¿no? Y en ese sentido, acá sí he visto trans masculinos, incluso me acuerdo que en la marcha me saludó un chico trans de 16 años. Y creo que sí hay un movimiento muy joven ahorita que se está desarrollando de personas LGTB. Siento que tiene que ver mucho con la generación que nos sigue. Pero también en el sentido de que esta invisibilidad es muy paradójica, ¿no? Frente a lo que el Estado implica en la invisibilización justamente de trans masculinos en el trans, no somos una prioridad como población. Sí, obviamente recibimos como muchas brechas, límites, violencias con respecto a nuestros derechos humanos y también a nuestra integridad física, psicológica. Creo que en ese sentido hay varios trans masculinos que no deciden decir que son personas trans, sino como vivir su vida como hombre cisgénero quizás o en esa desapercibido. ¿Por qué? Porque justamente cuando se sabe que son personas trans reciben violencia. Lo otro del Estado es, bueno, te invisibilizo porque no quiero hablar de este tema, silencio justamente esta problemática porque para mí no es una prioridad, para mí ustedes tienen una enfermedad, etcétera, ¿no? Yo creo que el Estado hasta ahorita tiene una deuda histórica con las personas trans y de manera general lo digo,
no solamente qué es lo que está pasando en mi región, sino también en otras regiones, ¿no? ¿Y qué pasa cuando eres una transmasculinidad? Creo que todavía hay un sesgo en el sentido de que, por ejemplo, cuando ya te reconoces como masculino, como hombre, supuestamente ya no pasa cierto tipo de violencias de género, pero eso es mentira. Así estamos viendo el tema de manera heterosexual o de manera binaria. ¿Y por qué lo digo así? Porque siento que el hecho de haber sido asignadas mujeres al nacer implica bastante cómo nos vamos a desarrollar en nuestra vida, ¿no? Legalmente muchas veces nuestro nombre no puede cambiar, entonces al final vamos a tener un nombre femenino y a partir de ello vamos a ser leídos de una manera femenina o vamos a ser tratados de una manera femenina. Y en ese sentido vamos a sufrir violencia machista, vamos a sufrir violencia de género. Esta violencia de género no es visible tampoco para muchas feministas y para muchas personas dentro del Estado. Creo que es muy importante como destruir también como esos sesgos que se tiene con respecto a que supuestamente por ser hombres trans ya como que tenemos cualquier tipo de privilegio como un hombre cis. Y esto es algo que voy a repetir bastante porque creo que un amigo trans me lo dijo, creo que de una manera muy como fuerte en el sentido de que un hombre trans tiene que esconder que es una persona trans. Un hombre cisgénero no lo hace. Y esto de ser una persona trans es todavía todo un tema cotidiano que puede visibilizarse en cualquier momento, al ir al banco, al ir a un espacio educativo, al ir a buscar un trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que hay ciertas cuestiones que no se ven, pero justamente porque no se habla de ello y no existe evidencia de esto. O sea, creo que todavía es una problemática sobre la evidencia, sobre nuestras vivencias, ya sea en capital o en regiones, de qué es lo que nos pasa específicamente a las transmasculinidades en ese sentido, ¿no? Y esto lo abordaría también en otras identidades dentro de la disidencia sexual o de la diversidad sexual, porque creo que hay muchas cuestiones que están siendo invisibles todavía. Sí, es totalmente cierto. Y en eso hay una concordancia no solamente en las regiones, ¿no? Sino es a nivel nacional. Esta situación de, vamos a decir así, manifestar o no manifestar la transmasculinidad, eh, me hace vulnerable, me expone, me quita privilegios, ¿no? Los privilegios con los que se adquieren por nacer con un pene, ¿no? Porque nuestra sociedad es así, ¿no? Pero no solamente es cuestión de privilegios, sino también hay que reconocer que expone a las transmasculinidades a violencia sexual, las expone totalmente, ¿no? Y esto implica inclusive transmisiones de infecciones y demás. Con respecto, para ir ya cerrando, con respecto a la situación económica, con respecto a la situación social, ¿cómo están afrontando o enfrentando las transmasculinidades todo este proceso de pandemia? Y también te preguntaba por lo de personas transmigrantes, porque supongo que deben de haber algunas transmasculinidades, por ejemplo, de Venezuela, que hayan podido llegar hasta Huancayo, ¿no? Entonces, ¿cómo está la situación? ¿Es la misma para connacionales y extranjeros? ¿Hay diferencias debido al contexto, debido de repente a un exacerbado regionalismo o nacionalismo? ¿Cómo está la situación en cuanto a, por ejemplo, acceso al trabajo, ¿no? Igualdad de salarios, el acceso a la salud, alimentos, lugares donde vivir, vivienda y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, te voy a explicar también desde mi autotestimonio, porque creo que yo también pasé en ese inicio de pandemia por cuestiones como muy difíciles con respecto al tema de, por ejemplo, perder mi trabajo o al tema de, en el sentido de que justo cuando empezó pandemia, yo vivía con una compañera trans y la señora que nos arrendaba
lugar para que, para no quedarme en la calle y pasar la pandemia en la calle. Entonces creo que sí ha sido como una situación muy fuerte para personas trans. Y acá podría hablar como no solamente personas trans que migraron de Venezuela a Perú, sino personas trans que migraron de otras regiones al centro, ¿no? A la capital. Porque también hablemos de que acá en Perú existe un centralismo fuerte y que también en capital muchas veces muchos trans masculinos han podido ser mucho más libres que en su propia región. Y en ese sentido, creo que ha habido cuestiones muy fuertes, al menos para venezolanos, transmasculinos. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que el año pasado que hicimos una de las campañas de ayuda trans con varias colectivas de transmasculinidades, no necesariamente en Lima, sino también en otras regiones de Perú. En ese momento nos encontramos, por ejemplo, con 90 personas que habían inscrito al proyecto y todo ello. Pero el tema de venezolanos trans era mucho más fuerte, ¿no? Habían varios de ellos que, por ejemplo, conseguir trabajo ya era difícil para ellos sin pandemia. Con pandemia era mucho peor. O sea, habían varios que no comían entre días, había varios que estaban teniendo como problemas de salud, no necesariamente por el tema de la COVID, sino por otros problemas de salud, por no tener dinero, por no tener comida. Créeme que era una situación como muy fuerte porque muchas veces de lo que estaba pasando en ese día y uno no podía hacer nada porque o no tenía dinero o no podía darle cierto apoyo económico para que se resguarde siquiera un mes, ¿no? Y esta pandemia no ha durado un mes ni siquiera. Entonces creo que su situación de ellos ha sido muy fuerte, creo que ha sido la más como, eh, la más perjudicial para ellos o sea, muy aparte de los trans masculinos que no somos migrantes, ¿no? O que somos peruanos. Y creo que la han tenido muy difícil en ese sentido, ¿no? Y solo como hablándote de trans masculinos peruanos, sí, como que todo el tema de trabajo también fue muy difícil, o sea, también la mayoría de trans masculinos y un 70% de trans masculinos tiene trabajos informales, y esto es también como que la situación de muchos peruanos, ¿no? Y ir a un trabajo se hace mucho más difícil siendo una persona trans. Y creo que muchos la hemos pasado económicamente mal en ese sentido. ¿Por qué? Porque por esta bueno, no puedo repetirlo nuevamente, pero era algo como esta limitación, ¿no? Y creo que en ese sentido, varios trans masculinos le hemos pasado muy mal, ya sea económicamente o en el tema de vivienda, en el sentido de que ha habido gente trans masculina que ha tenido que regresar a las casas donde tenía hogares hostiles, donde su familia era hostil con estas personas y por eso se fueron del lugar, pero tenían que aguantar justamente ese tipo de tratos para poder tener un techo o una casa, ¿no? Otras personas también han migrado a sus lugares de origen. Yo soy una de esas personas que ha migrado a sus lugares de origen para estar con sus familias o regresar a un espacio como supuestamente más seguro, ¿no? Otras personas también han tenido que vérselas muy fuerte porque sí ha habido gente y yo siento que estas cosas ya son mucha maldad, ¿no? Hemos visto muchos casos de trans masculinos que han sido votados por su familia, de sus casas, golpeado. Escuché como más o menos 5 casos de trans masculinos que habían sido botados de su casa, ¿no? Y no necesariamente ellos habían regresado a sus casas y sus familias eran hostiles. Sus familias ya pasaban un montón de tiempo con ellos antes, y yo me pongo en ese punto cuando yo estaba en una familia que era hostil para mí, trataba de pasar el menor tiempo en mi casa, pero la pandemia hizo que las familias y eso repercuta
en el nivel de violencia que hemos recibido, ¿no? Y como te digo, en sí los casos de violencia hacia masculinos o de expulsión del hogar han existido por varios años, pero se hizo también muy visible dentro de la pandemia, ¿no? Y hasta ahorita siguen habiendo casos de personas que son expulsadas de sus hogares por ello, ¿no? Sí, en este tiempo ha mejorado un poquito más la situación, un poquito diría, porque de hecho nosotros hicimos una segunda campaña de ayuda trans, y sí hemos encontrado de que en como 4 meses sí habían chicos como que algunos que conseguían trabajo, ¿no? Otros que les había dado la COVID y tuvieron que dejar de trabajar y que se estaban recuperando. Estas personas sí como que le están pasando mucho peor. Pero sí las otras que han logrado conseguir trabajo, bueno, al menos como tienen algún ingreso, no necesariamente un ingreso que les haga vivir una vida como cómoda, pero sí un ingreso que les haga vivir una vida al menos de supervivencia o, o al menos tranquila en ese sentido, ¿no? Porque hay algunos que sí vivían en cuartos solos o con sus parejas y eran como prácticamente sus parejas, o sea, trabajaban y ellos no, hasta que pudieron conseguir trabajo algunos. Entonces, ese tipo de cosillas han pasado en pandemia y siguen pasando hasta ahorita. Realmente increíble lo que me cuentas. No increíble que esté pasando, sino que está sucediendo en estas épocas, ¿no? En estas épocas, con todo lo que hay, con todo lo que se conoce, con todos los avances, con toda la información que hay, que todavía hayan familias o que hayan algunas sociedades que tengan este tipo de proceder con las personas del colectivo LGBT y con mucha mayor incidencia en las personas trans, ¿no? Una última pregunta ya para ir cerrando. ¿Tú crees que se podría generar algún tipo de apertura, de diálogo, de acercamiento, si se quiere, con las autoridades en esta región para organizar, por ejemplo, primeramente, una especie de censo en personas trans? Ya el próximo año, si mal no recuerdo, va a haber otro censo de familias a nivel nacional, ¿no? Y habría que poner mucho énfasis en esto porque recordemos que en el último censo anterior, bien sea porque la encuesta no era lo suficientemente clara para mostrar la diversidad de algunas familias, y segundo, porque había muchos sesgos personales en los encuestadores que deliberadamente omitían hacer algunas preguntas, ¿no? ¿Tú crees que en este momento exista la posibilidad de que nosotros empecemos a trabajar de la mano con las autoridades para de una vez visibilizar de una forma positiva nuestras identidades, nuestras necesidades, para a partir de ello plantear demandas que se conviertan en políticas públicas? Yo creo que todavía sigue siendo una disputa y más en este gobierno, que tú sabes que el gobierno de Perú Libre tiene mucho más espacios conservadores que espacios que no lo son, que son más, Liberales. creo que, no lo diría liberales, sino en el sentido de que sí estén comprometidos con respecto a la lucha de personas LGTB. Uh -huh. Porque va a tener mucho en cuenta de que las autoridades que estén en el INEI, quienes realizan estos censos, tengan justamente esa mirada y ese compromiso con respecto a la población LGTB, ¿no? De hecho, ya se hizo un trabajo anterior con INEI con respecto a ese tema, pero justamente lo que tú mencionabas es todavía todo un reto, ¿no? En el sentido de que mayormente quienes hacen todas estas propuestas, quienes hacen estos lineamientos de cómo hacer una encuesta, un censo, son personas heterosexuales que muchas veces no tienen en cuenta o no tienen el conocimiento adecuado con respecto a las preguntas que se debe hacer a personas LGTB o a las disidencias sexuales, ¿no? Y creo que sí se tiene que hacer un trabajo desde la sociedad civil en conjunto con justamente para que exista ello, pero también siento que debe haber una apertura mucho más fuerte en el sentido de que estas personas reconozcan claramente que no saben del tema.
¿Por qué? Porque justamente al hecho de que, y esto no solamente es algo que pasa en el INEI, sino que en varios ministerios, espacios institucionales del Estado, en los que supuestamente quieren hablar sobre temas LGTB, y creo que todavía no hay una clara diferenciación entre orientación sexual, identidad de género, expresión de género, como que este tipo de características parece como que se les pasa por acá y se les va por el otro lado, y siento que no están teniendo en cuenta de que existen, que justamente las organizaciones de sociedad civil o ya también hay personas expertas sobre el tema de diversidad sexual y que deberían tener en cuenta este tipo de conocimientos para justamente originar o crear como documentos o instrumentos que permitan ver la problemática social de las personas LGTB, ¿no? Y en ese sentido, en el tema de las familias, como claro, obvio, ni siquiera hay familias solamente homoparentales, ¿no? Siento que las familias trans también son familias que como también pasan desapercibidos, ¿no? Porque hablemos de esto, hay compañeras trans que viven entre compañeras trans, hay algunos que están empezando a vivir con otros trans masculinos porque están encontrando ese espacio para hacerlo, y personas LGTB que viven entre personas LGTB como familia elegida, ¿no? Y creo que esas formas de familia también no se leen muchas veces, y No se creo quieren que sí leer, hay que tener bastante, sí, no se quieren leer. sí, no se quieren leer. Y creo que igual seguimos siendo familia, ¿no? La familia siento que no es algo como que solamente una unión matrimonial, sino una unión entre personas que quieren pasar su vida juntas, que quieren elaborar y convivir entre ellos. Y creo que eso es totalmente legítimo de cualquier persona o asociación, incluso como personas que han sido abuelites y han vivido con sus nietes y todo ello, como tampoco se ponen en cuenta como que esta situación de supuestamente llamar familia a distintas configuraciones de personas, ¿no? Que viven juntos, que tienen ese consentimiento de vivir juntos y todo ello, ¿no? Entonces, hay que también romper justamente el concepto de una familia netamente de padre, madre, hijos, porque no es la realidad total de una sociedad peruana. Tienes toda la razón, Santiago. Muchísimas, muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio, ¿no? Gracias por tu disponibilidad. No sé si quieras decirle algo más a la gente que te está viendo, dar un mensaje, no sé, tienes algún comentario, Cherry, algo que decirle. Es todo tuyo el espacio. Dale, yo creo que es un mensaje a todas las personas LGTB, no organizadas y organizadas, como siento que seguimos en tiempos en los que tenemos que juntarnos para hacerle frente a ciertas cuestiones que se están presentando en estos tiempos, ¿no? Este gobierno no siento que pueda tener necesariamente una apertura hacia las personas LGTB. Sí existen disputas dentro, pero también la disputa es nuestra. Y siento que es muy necesario seguir organizándonos, hacer incidencias políticas, hacer incidencias sociales, porque no solamente vamos a esperar a que el cambio llegue, tenemos nosotros que hacer el cambio y el camino para otras personas. Y eso. Listo, Santiago, muchísimas gracias. Un abrazo desde aquí hasta Huancayo, hasta el lindo Huancayo. Tuve la suerte de conocerlo en algún momento de mi vida y de verdad, en algún momento espero también volver. Cuando la situación de la emergencia nacional haya mejorado, ¿no? Cuando tengamos también garantías acerca de lo que de lo que pueda suceder en algunos momentos con nuestras vidas, ¿no? No quiero decir con esto de que la ciudad sea peligrosa o violenta, pero sí sabemos que estamos un poco más expuestos y expuestas que el resto de las personas ante algunas situaciones que ojalá cambien, que ojalá mejoren. Nosotros, amigos, les damos las gracias, amigos, amigas, amigues, por su presencia en el programa. Recuerden darle like, eso nos ayuda a compartir el programa y nos encontramos en una próxima edición de tu programa Nosotros. Muchas gracias, hasta luego, hasta la próxima.